Buenos días. En la clase de hoy vamos a trabajar el poema. Para iniciar la actividad de ideas previas, hay 4 preguntas. Deben escribir la pregunta y la opción de respuesta que consideren es correcta. Recuerden que dice que señalar la respuesta poética. ¿Sí? Entonces, las leen y escriben la pregunta y la respuesta. Analícenla bien, por favor. La contextualización sí deben escribirla en el cuaderno de castellano con buena letra y ortografía. Iniciemos por recordar que los poemas son esa clase de textos que nos permiten expresar y transmitir sentimientos y emociones. Los poemas se caracterizan por estar escritos en verso y en prosa. Aquí tenemos un ejemplo de una estrofa escrita en verso. Cuando es en prosa, esa forma de escritura no interrumpe las ideas, es decir, se ajusta al renglón. Mientras que en verso, por ser unidades de ritmo, se caracterizan por estar separadas, como lo vemos aquí. Entonces, recordemos que los versos son cada una de las líneas que conforman el poema y el grupo o el conjunto de versos conforman las estrofas. Los poemas también se caracterizan por tener musicalidad y esto sucede porque tienen rima y porque tienen ritmo. La rima se forma con los sonidos finales de 2 o más versos de una estrofa que tienen terminaciones iguales o parecidas. Hay 2 clases de rima, la asonante y la consonante. En la asonante, como vemos aquí en el ejemplo, sucede cuando coinciden en las últimas sílabas las mismas vocales. Vemos el ejemplo aquí de nieve y viene. Coinciden en tener las mismas vocales, más no las consonantes. A diferencia de la rima consonante, que ellas sí coinciden en todas las letras, tanto vocales como consonantes finales, después de la vocal acentuada. Es decir, las 2 palabras llevan el acento en la misma sílaba y de ahí en adelante sus consonantes y sus letras son iguales. Por eso riman. El ritmo. El ritmo está dado por el número de las sílabas de los versos, ¿sí? Por la repetición, pues obviamente intencionada de los sonidos semejantes a lo largo del verso. Es decir, el poeta juega con el ritmo y la sonoridad de las palabras. ¿Esto para qué? Para lograr un efecto expresivo y musical en el poema. Los poemas también se caracterizan por utilizar un lenguaje especial, un lenguaje que busca expresar los sentimientos de una forma más bonita. Para eso utiliza recursos como las figuras literarias. 3 de ellas son el símil, la metáfora y la hipérbole. El símil. El símil es una comparación explícita entre 2 aspectos o elementos con características similares, pero utiliza palabras comparativas. Vemos aquí el ejemplo. Tus ojos son como las esmeraldas de mi país. Entonces comparamos los ojos con las esmeraldas. ¿Qué pueden tener en común? Puede ser el color, ¿cierto? La forma, no sé, el color más que todo. Y utiliza una palabra comparativa. Vemos aquí la palabra con. En el caso de la metáfora, al igual que el símil, también es una comparación entre 2 aspectos o situaciones o conceptos que se identifican por su significado, por su forma. A diferencia del símil, en la metáfora no se utiliza palabra comparativa. Vamos a ver el ejemplo. Dice, las esmeraldas de tus ojos. Como vemos, está comparando también las esmeraldas con los ojos. Ya dijimos anteriormente que tienen una característica en común, que es el color, pero no utiliza palabra comparativa. Mire, aquí aparece el como, ¿cierto? Y aquí no tiene palabra comparativa. Esa es la diferencia entre el símil y la metáfora. Las 2 son comparaciones. La hipérbole, esta forma de expresión permite exagerar la verdad. Vemos aquí un ejemplo. Mire, la mujer tenía una sonrisa de oreja a oreja.
aquí nos está diciendo, nunca una sonrisa va de una oreja a otra oreja, no se puede tener, está exagerando el hecho de que tenga una gran sonrisa. Muy bien. Para las actividades, el punto número 1, deben leer el poema, no es necesario transcribirlo, lo leen y contestan estas 5 preguntas. El punto número 2, sí deben transcribir este poema, lo transcriben, responden las preguntas. Aquí hay una de subrayar, ¿listo? Entonces, este sí lo deben transcribir en el cuaderno. Para el punto número 3, lo leen y van a identificar en este poema los siguientes aspectos. Este tampoco no es necesario transcribirlo, excepto el punto número 2, los otros poemas no necesitan transcribirlos. Bueno, acá tenemos que analizar qué sentimiento expresan y las palabras que riman en cada estrofa y qué clase de rima es. Ejemplo, los chicos de la calle esta mañana rompieron un cristal en mi ventana. Veo que la palabra mañana y la palabra ventana, estas palabras riman, tienen la misma terminación, Ana, y su acento va en la misma sílaba, en la penúltima sílaba. Entonces, en el cuaderno escribo la pareja de palabras. Entonces, mañana, mañana y ventana. ¿Qué clase de rima es esa? Si coinciden tanto en las vocales como en las consonantes de la última sílaba, entonces es una clase de rima consonante. ¿Listo? Y así siguen buscando en todo el poema las parejas de palabras que rimen. Muy bien. En el punto número 4 debemos leer estos 2 poemas. Iniciemos con este, La Flor Más Bella. Solo leerlo. Cuentan los versos, cuentan las estrofas y escriben cuántos versos, cuántas estrofas. Luego van a tomar cada verso y lo van a separar por sílabas. Las van a contar y la van a escribir. Ejemplo, lo voy a hacer con el primero. Entonces, La Flor Más Bella, ¿cuántas sílabas tiene? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Mire, 1, 2, 3, 4 y 5 sílabas tiene todo ese poema, ese verso. Entonces, la divide por sílabas. La, otra es flor, otra es más, otra es B y la otra es ya. ¿Listo? Cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces escribo 5 sílabas. Ese verso tiene 5 sílabas. Luego escriben las emociones que le produce, 3 emociones que le produzca la lectura de este poema. Leen para dormir a la princesa Irene, tampoco es necesario copiarlo. Cuentan los versos, escriben cuántos versos, cuentan las estrofas, escriben cuántas estrofas y luego responden la pregunta, ¿quién creen que es Irene? Y qué palabras de aquí me permiten saber quién es Irene. Vamos a leer, tampoco no es necesario copiar, leemos estas preguntas que se hizo Pablo Neruda y respondemos en el punto 5. Dice, escribe expresiones que describan las palabras resaltadas teniendo en cuenta las preguntas de Pablo Neruda, es decir, estas. Un sol, vamos a ver qué dice aquí. ¿Y por qué el sol es tan simpático en el jardín del hospital? Digamos que entonces la primera palabra con que me describe el sol es que es simpático, ¿cierto? El sol simpático, podemos decir, es sonriente, podemos decir dulce como la miel. ¿Sí? Eso podemos decir, por ejemplo, del sol. Siguen haciéndolo con nubarrón y con azul, teniendo en cuenta las preguntas de Pablo Neruda. Para el punto 6, entonces, trabajamos también con estas preguntas. Vamos a
Dice, usa algunas de las palabras o expresiones para contestar las preguntas que hace Pablo Neruda. Y vamos a utilizar figuras literarias, o sea, comparaciones o exageraciones, comparaciones o símil, metáfora o hipérbole. Listo, entonces, por ejemplo, digamos, ¿por qué el sol? La pregunta era, ¿por qué el sol? ¿Por qué el sol es tan simpático en el jardín del hospital? Es tan simpático en el jardín del hospital. Cierra pregunta. Respondo, ¿por qué será? Entonces, digamos que porque la sonrisa del sol acaricia la vida de los niños, iluminando su alegría. Mire, utilicé comparaciones, ¿cierto? Muy bien, siguen, lo hacen con las otras tres preguntas. En el punto 7, leen este texto, esta estrofa, y la de los gatos, sí la deben transcribir en el cuaderno y la completan con palabras que rimen. Mire que es la misma estrofa, pero aquí cambiamos de animal. Aquí en este primero son víboras y aquí vamos a hablar de gaticos. Entonces tienen que buscar, obviamente las palabras no deben ser iguales, deben cambiar otras, pero que rimen. ¿Listo? Muy bien, y llegó la hora de escribir el poema. Entonces, para escribir un poema deben tener en cuenta el tema que tratan, palabras que se relacionen, que lo describan, que rimen, utilizar metáforas, símiles, hipérboles, escribir los versos que tengan musicalidad, ¿cierto? Entonces vamos a ver, yo les doy aquí 4 temas. Ustedes escogen cualquiera de esos, ¿cierto? Luego de escogerlo, van a escribir oraciones que digan cómo es, ¿sí? O las ideas que quieran expresar. Ejemplo, voy a escoger el dragón, entonces escribo una oración con dragón. Por ejemplo, el dragón es furioso, es gigante, ¿cierto? Es gigante. Echa fuego por la nariz, digamos, ¿sí? Esta es una oración que me describe cómo es el dragón, ¿listo? Primero hago muchas oraciones, varias oraciones. Luego entonces empiezo a escribir versos. Voy a tomar las oraciones que hice anteriormente, estas, y voy a construir un verso. Entonces, por ejemplo, diríamos, ese furioso dragón echa fuego por la nariz, piensa que es muy dragón porque se come, no, por comerse algo que rime con nariz, por comerse una lombriz. Y construí un verso, ¿cierto? Mire, aquí lo redacté ya. Vemos, tenemos la palabra dragón, rima con dragón, y la palabra nariz rima con lombriz. Y siguen escribiendo, ¿listo? El poema debe tener 3 estrofas. Tengan en cuenta, niños, que los poetas pueden demorarse mucho tiempo haciendo un verso, una estrofa que ellos consideren perfecta, ¿cierto? Pero nosotros vamos a empezar a escribir poemas y este es el primer paso. Van a intentarlo. La única forma de ser poeta es escribiendo. Entonces vamos a escribir un poema de 3 versos, perdón, de 3 estrofas, cada estrofa de 4 versos. Y eso es todo por hoy. A trabajar juiciosos, niños, que tengan un buen día, que Dios los bendiga. Muchas gracias.